Hola amante sobrenatural, soy el viajero. Tu guía en este rincón, donde lo inexplicable cobra vida y lo oculto susurra al oído. Hoy nos adentraremos en un misterio que nació en 2003 y volvió a latir una década después en lo más profundo del bosque. ¿Te atreves a descubrir qué fuerza impidió que el pasado quedara enterrado entre raíces y hojas? Ponte tus auriculares. Cierra los ojos y prepárate para sumergirte en una historia donde los límites entre la realidad y lo imposible se desdibujan. En nuestro mundo existen rincones que pocas almas han explorado. Lugares donde el susurro del viento parece traer voces del más allá. Esta es la crónica de El Niño del Bosque, un enigma que desafía toda lógica y que solo los curiosos de lo desconocido se atreven a escuchar hasta el final. Antes de comenzar, te invito a comentar la frase "gracias por dejarme regresar" en los comentarios. Con ello, ayudarás a que este canal crezca y más buscadores de lo oculto puedan unirse a nuestra travesía. Y no olvides dejar un like. Cada pulgar hacia arriba es un pequeño hechizo que le indica a YouTube que este relato merece llegar a más mentes inquietas como la tuya. Ahora, acompáñame mientras desenterramos los secretos de aquel niño que regresó del bosque para cambiarlo todo. El rumor de aquel niño perdido en 2003 se había convertido en una historia muerta. Un expediente archivado con polvo y fotografías desvaídas. Nadie esperaba que la tragedia volviera a cobrar vida, pero el bosque guarda memorias que rehúsan desaparecer. Durante semanas, los habitantes del pequeño pueblo de San Martín habían visto luces extrañas filtrarse entre los pinos al anochecer, como si alguien o algo reclamara atención desde las sombras. La primera desaparición ocurrió un cálido mediodía de agosto. Daniel Torres, un niño de 9 años de cabello alborotado y ojos vivaces, había salido a recoger moras cerca de la vieja estación de ferrocarril abandonada. Sus padres, confiados, creían que daría un rápido paseo. Cuando el sol comenzó a inclinarse, el pequeño no regresó. El pueblo entero se volcó en su búsqueda, recorriendo cada sendero, cada tronco caído, siguiendo el susurro del viento, esperando hallar un grito de auxilio. Pero solo encontraron ramas rotas y huellas que se internaban en el silencio verde. Las autoridades llegaron al anochecer. Instalaron un campamento provisional junto a la estación y desplegaron perros policía. Sin embargo, al adentrarse en la espesura, los animales se negaban a seguir las rutas marcadas. Al poco rato se detenían, ladrando sin cesar ante un claro, donde los árboles se arqueaban, formando un semicírculo casi perfecto. Allí, la temperatura descendía varios grados, y el aire olía a humedad antigua. Pese a la presión de la comunidad, ninguna señal de Daniel surgió del subsuelo de hojas y raíces. El teniente Vargas, encargado de la investigación, dio un paso crush al entrevistar a 2 testigos, 2 hermanas que jugaban junto a un arroyo cercano. Ellas aseguraron haber visto al niño conversando con una figura borrosa, demasiado alta y delgada, cuyos ojos brillaban con un resplandor helado. Cuando alzaron la vista, la criatura desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Aquella declaración resultó tan escalofriante que el teniente decidió poner el caso como sin resolver. Convencido de que fuerzas desconocidas habían engullido a Daniel, pasaron meses y la desesperanza se adueñó de las familias. Se realizaron rituales de sanación junto a un chamán local, se gritaron oraciones en medio del bosque, se instalaron cámaras infrarrojas, se realizaron vuelos de dron. Nada devolvió al niño. A finales de ese año, la fiscalía cerró el archivo con una nota lacónica: caso archivado. Sin nuevas pruebas. La vida en San Martín volvió lentamente a la normalidad, aunque en el bar, junto al fuego, la gente aún hablaba de aquel espectro infantil que danzaba entre troncos. 10 años transcurrieron sin un indicio. La vieja estación se pudrió aún más, y la fama de San Martín creció como punto de leyenda urbana. Fue entonces cuando, en el otoño de 2013, un guardabosques dio la voz de alarma. En el claro, donde los perros se detuvieron una década atrás, encontró a un niño sentado sobre un tocón.
escudriñando el suelo con la mirada perdida. Llevaba la misma ropa desfasada en colores terrosos, el cabello revuelto, al verlo de perfil. Cualquiera habría jurado estar frente a Daniel. El chispazo de incredulidad recorrió a quienes llegaron hasta allí, no solo su rostro repetía los rasgos de aquel niño extraviado, sino que tenía exactamente 10 años de edad. Cuando preguntaron su nombre, respondió con voz suave, «Me llamo Daniel Torres», al escuchar las mismas palabras y recordar la fecha de nacimiento. El ambiente se impregnó de un escalofrío colectivo. No cabía duda, era la misma alma, la misma historia embotellada en la carne de un niño que nunca había regresado hasta ese instante. La noticia corrió como pólvora. Periodistas, curiosos, aficionados al misterio se agolparon en San Martín. Las cámaras grababan cada gesto del pequeño Daniel, mientras los científicos debatían explicaciones insólitas, clones, viajeros temporales, fenómenos dimensionales. Pero el niño solo guardaba silencio, sus ojos oscuros cargados de secretos, que jamás articulaba. En medio del revuelo, el supervisor de la patrulla forestal solicitó refuerzos y pidió un agente especializado en protección de testigos para cuidarlo hasta esclarecer su identidad. Fue entonces cuando Hugo Ramírez recibió la orden. Con 12 años de experiencia en casos sensibles y reputación de no rendirse jamás, subió al helicóptero que lo transportaría al helipuerto improvisado. A su llegada, vio al niño sentado sobre la vieja tolva de tren, una figura diminuta en el inmenso anfiteatro de árboles. Hugo comprendió al instante que aquel rescate no sería rutinario. La selva circundante parecía observarlos, expectante, como si supiera que su hijo había vuelto para reabrir una herida no cerrada. Y así, con Daniel en una mano y un maletín de evidencias en la otra, Ramírez descendió hacia un laberinto, donde pasado y presente convergían. No sospechaba que su deber de acompañar al niño marcaría el inicio de su propia desaparición, en el interludio de sombras entre el ayer y el mañana. La verdad aguardaba, susurrando promesas de regreso o de condenación, mientras el helicóptero elevaba su batir metálico sobre la copa de los árboles. El murmullo del viento recobró su dominio. Hugo Ramírez, con el maletín colgado del hombro y al niño Daniel aferrado al brazo, descendió de la plataforma improvisada. Ni un centímetro del camino que lo llevaba al interior de San Martín parecía ajeno al pasado. Postes oxidados, señales de ferrocarril semiderruidas y tejados que crujían bajo el peso de la maleza. Era como si el tiempo se hubiera detenido en cada tornillo, en cada veta de la madera, preservando un eco de aquella tragedia de 2003. Metieron a Daniel en la cajuela de un todoterreno blindado, cuyas ventanillas lanzaban reflejos verdosos al roce de la tarde. El trayecto hacia la zona de seguridad oficial transcurrió entre la quietud de los pinos y el zumbido monótono del motor. A través del cristal, Hugo notó que el niño no pestañeaba. Sus pupilas se dilataban como si absorbiéramos una luz que nadie más podía percibir. Cada curva del camino parecía traer un nuevo silencio, tan denso que la radio del vehículo murmuraba interferencias imposibles de sintonizar. Al llegar a la terminal de San Martín, los vecinos se agolpaban detrás de cintas policiales. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban con la mirada fija en la figura menuda y polvorienta. Daniel, al escuchar risas nerviosas y murmullos incrédulos, alzó la vista hacia el andén semiabandonado donde los raíles se perdían entre maleza y óxido. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, como si reconociera un hogar largamente olvidado. El camino de asfalto dio paso a un sendero de tierra flanqueado por pinos desnudos. Hugo conducía despacio, atento a cada punto de referencia. A mitad de trayecto, notó que la brisa nocturna traía más que el aroma de agujas caídas, arrastraba un murmullo gutural, casi como si las raíces susurraran historias sepultadas bajo metros de hojarasca. El velocímetro marcaba menos de 20 kilómetros por hora, pero la presión en el pecho de Hugo aumentaba con cada metro avanzado. Decidió intentar dialogar, rompiendo el silencio. Daniel, ¿recuerdas algo de tu vida antes de 2003?
El niño alzó lentamente la mirada y con voz grave y pausada contestó: mi madre cantaba una nana que hablaba de un tren sin conductor. Yo la escuchaba desde la estación. El teniente Ramírez sintió un escalofrío, nunca le había preguntado por esa nana, y sin embargo Daniel sabía detalles exactos de aquella vieja melodía, entonada según los archivos, solo por la hermana mayor que lo protegía en el despacho policial aquel primer año de búsqueda, un par de kilómetros más adelante. La silueta de una cabaña policial salió a relucir entre la maleza, construida sobre pilotes y con una única lámpara en la entrada. Parecía una atalaya erigida para vigilar los susurros de la noche. Hugo detuvo el motor y bajó primero. El suelo crujió bajo sus botas mientras se acercaba a Daniel, dándole la mano con firmeza. El niño, sin soltarse, señaló con un movimiento imperceptible hacia la estación que asomaba al final de la vereda. Su dintel entreabierto dejaba ver la oscuridad cómplice de los raíles. El guardián activó un foco portátil y lo encendió sobre el rostro del pequeño. En ese instante, Daniel alzó ambas manos y pronunció: «Está esperando», antes de que Hugo pudiera interrogarlo. Un aullido sordo se enterró en la espesura, acompañado por un crujir de ramas como pasos apresurados. El viento se intensificó, obligando al oficial a abrazarse contra la chamarra para no perder el equilibrio dentro de la cabaña. Colocaron equipos de grabación y un par de sensores de temperatura. El termómetro marcó 12 grados centígrados al encenderlo, pero en cuanto lo apuntaron hacia la puerta principal, la lectura descendió precipitadamente hasta los 4 grados centígrados. Las luces parpadearon. Daniel, erguido junto al umbral, alzó la barbilla y susurró con convicción: «No volverá a irse». Luego giró sobre sus talones y se internó en la oscuridad de los árboles, arrastrando el enfoque de las linternas como si lo conociera de antemano. Hugo corrió tras él, tratando de sujetar su brazo, pero la figura del niño se desvaneció entre las sombras filtradas por la luna. A cada paso, el sonido crujiente del suelo se transformaba en un eco. Primero fueron pisadas, luego risas infantiles y finalmente un coro de voces que cantaban en un idioma indescifrable. El oficial alzó el foco con ambas manos, descubriendo un claro cubierto de hongos fosforescentes. Allí, sobre un lecho de hojas, halló una pequeña nota garabateada con tinta casi negra: «Estamos cerca». El aire se llenó de una quietud tan espesa que Hugo creyó escuchar el palpitar de su propio corazón. Levantó la mirada, esperando encontrar a Daniel, pero el lugar estaba vacío. Solo el susurro de las raíces, ahora intensificado, se extendía alrededor, como una invitación siniestra dirigida al hombre que había vuelto a despertar la herida. Del bosque la noche envolvía la cabaña como una mano helada que presionaba cada tabla de madera. Tras hallar la nota con el escueto «Estamos cerca», Hugo Ramírez se vio obligado a improvisar un perímetro de seguridad alrededor del claro iluminado por hongos fosforescentes, con linternas, sensores de movimiento y cámaras térmicas. Trató de reconstruir el camino por el que Daniel había desaparecido. Sin embargo, cada imagen mostraba un rastro intermitente de calor que surgía del suelo y se desvanecía antes de alcanzar los 5 metros. Aquella anomalía le recordó los relatos de viejos guardabosques sobre vórtices fríos donde las leyes físicas se retuercen. Decidió entonces retroceder hacia la vieja estación de ferrocarril, convencido de que era el epicentro de aquella energía fría. El sendero de tierra, otrora apenas perceptible, mostraba huellas recientes, pisadas de calzado militar que se dirigían al corazón de la maleza. Las cámaras infrarrojas captaron un pulso térmico errático, como si el hombre y el niño hubieran cambiado de temperatura en cada curva. El viento, siempre compañero solitario de la noche, comenzó a susurrar con más insistencia, recitando en un murmullo apenas audible fragmentos de la nana que Daniel mencionó: «Duérmete, chiquillo», que el tren sin conductor. Al llegar a la estación, Hugo apartó finas hojas de pino para descubrir parte de la vieja plataforma. Allí, sobre la madera podrida, descansaba un pequeño juguete de metal, un tren diminuto.
cincelado con precisión, cuyas ruedas aún giraban ligeramente, como si alguien lo hubiera acabado de detener. Al tomarlo entre los dedos, sintió un escalofrío recorrerle la columna. El tren, a pesar de estar frío al tacto, despedía un pulso rítmico casi vivo, que se transmitía a su piel. Sacó una cámara de alta resolución y fotografió cada detalle, convencido de que aquel objeto era la única pista tangible de la suerte de Daniel. Mientras conectaba el trenímetro al chaleco antibalas, escuchó un crujido detrás de sí. Giró el foco y descubrió huellas infantiles que partían del juguete y se dirigían hacia el túnel oscuro donde antaño pasaba el vagón de carga. Concentró el haz de luz en la entrada, un arco de piedras cubiertas de líquenes verdes marcaba el principio de un corredor que se adentraba en la colina. Las vigas metálicas carcomidas crujían con el viento, produciendo un eco que semejaba pasos apresurados. Hugo respiró hondo. Ajustó el chaleco y guardó la pistola en la funda. Dio los primeros pasos dentro del túnel. Con cada zancada, la temperatura descendía. De los 4 grados centígrados que marcaba la cabaña, pasó a 2 en pocos metros. El aire se volvía espeso, formando nubes que salían de su boca con estruendo. Avanzó con linterna y arma en alto, justo cuando los sensores de movimiento captaron otro pulso. Un ser diminuto cruzó a toda velocidad, apenas perceptible tras el resplandor de la linterna moderna. Hugo encendió la cámara nocturna y detectó una silueta infantil, impalpable, que corría pegada a la pared derecha. Su corazón se aceleró. No era Daniel, sino una sombra que imitaba al niño. Siguió aquel contorno espectral hasta llegar a una bifurcación donde el túnel se dividía en 2 galerías. En la pared izquierda halló grafitis antiguos, dibujos toscos de una locomotora sin conductor, trazados con óxido y hongos fosforescentes. En la derecha, un símbolo grabado con uñas profundas representaba un niño de pie, brazos extendidos, como pidiendo auxilio. Al tocarlo, sintió una vibración en el suelo que agitó su bota, como si algo subterráneo respirara bajo sus pies. El eco de su estómago retumbó con la misma frecuencia. El aire late y hace vida propia en ese lugar. Temblando, Hugo decidió elegir la galería de la izquierda, atraído por la melodía que ahora se escuchaba con más claridad. Era la nana. Cada nota resonaba contra las paredes de roca, creando un coro disonante que convocaba presencias olvidadas. Al avanzar, descubrió un antiguo vagón de tren incrustado en la tierra, cubierto de musgo y raíces retorcidas. Las ventanas rotas dejaban asomar sombras que danzaban en su interior. El metal oxidado crujía al contacto de sus botas, como si el vagón protestara por la intrusión. Al asomarse, percibió un Baugleishly, un susurro infantil. Vuelve a casa. Contuvo el aliento. Adentro, entre cojines húmedos, distinguió una chamarra a rayas idéntica a la que llevaba Daniel en 2003. Sobre el respaldo de un asiento, una fotografía amarillenta mostraba a un niño con la misma mirada, de pie junto a su madre. Debajo, un recorte de periódico articulaba el titular original: desaparecido en el bosque. El corazón de Hugo se hizo pesado. Estaba frente a la huella indeleble de la otra vida de Daniel, como un eco congelado en el tiempo. De pronto, una mano diminuta rozó su hombro. Giró la linterna en un arco perfecto y descubrió al verdadero Daniel. Con la ropa polvorienta del bosque y los ojos llenos de una tristeza infinita, el niño avanzó un paso y con voz monocorde murmuró: «Gracias por dejarme regresar». Las palabras resonaron en la bóveda del túnel, generando un temblor que hizo tambalear las vigas. Hugo quiso reaccionar, pero sintió como el suelo se agrietaba bajo él. En un segundo, la linterna se apagó y el vagón emitió un chillido agudo. Cuando la luz volvió, Daniel yacía en el suelo del túnel, inmóvil, con la mirada perdida en el techo carcomido. A su lado, el juguete del tren giraba solo, impulsado por una fuerza invisible. Hugo se arrodilló y lo recogió. En ese instante, vio una figura oscura al fondo, recortada contra la entrada del túnel, un vagón sin conductor, detenido como un centinela, y detrás, un sendero de piedras que no había estado allí antes.
El temblor cesó, el silencio volvió a reinar. Hugo apretó la chaqueta de Daniel contra su pecho y decidió salir de aquel laberinto. Sin embargo, en el umbral, descubrió otro mensaje grabado en la madera podrida: el guardián también camina, bajo aquella frase, apenas visible. Un dedal de cobre colgaba de un clavo oxidado. Hugo lo tomó con recelo, comprendiendo que ya no era un simple protector, el bosque lo había elegido para ser parte de su historia. En la penumbra de la cabaña policial, Hugo Ramírez se quedó de rodillas, sosteniendo con manos temblorosas el pequeño dedal de cobre. La nota grabada en la madera podrida aún vibraba en sus sentidos: el guardián también camina. A su lado, Daniel permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el techo, como si hubiera viajado a un mundo donde las paredes crujientes eran olas de furia ancestral. El oficial respiró hondo y guardó el dedal en un bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que aquel objeto era la clave para entender su propio destino y también para salvar al niño que, de alguna manera, era el epicentro de todo afuera. Un viento cargado de humedad golpeaba los cristales. Hugo encendió un farol infrarrojo y rodeó el cuerpo de Daniel con almohadones traídos de la estación central. Con cuidado, conectó un sensor biométrico al brazo del niño. Los latidos eran lentos, entrecortados, como si el corazón se esforzara por recomponerse de un largo sueño. Mientras observaba los datos, una frase asaltó su mente: el bosque reclama ofrendas de sangre y promesas, aunque no sabía de dónde provenía aquella sentencia. Cada palabra resonaba con demasiada certeza. Decidió emprender una búsqueda tras documentos históricos sobre el bosque y sus leyendas, confiando en que los archivos de la estación de ferrocarril, antes lugar de reunión de guardianes y conductores, ocultaban pistas. Con la linterna en mano, recorrió los viejos estantes de hierro donde yacían manuscritos carcomidos por el tiempo. Encontró apuntes de un maquinista suicidado en 1924. Obsesionado con un tren que aparecía en la noche, sus escritos describían un talismán de cobre forjado para mantener el sendero cerrado y proteger al niño del bosque. Era el dedal. En un margen, una caligrafía diminuta decía: quien posea este amuleto debe pagar con su voluntad. La revelación heló la sangre de Hugo. No estaba ante un simple protector de testigos, sino ante alguien destinado a cumplir un rol ancestral. Tras fotografiar las páginas con el móvil, guardó los pergaminos en una carpeta sellada. Regresó a la cabaña. Daniel seguía inmóvil, pero ahora los monitores registraban un leve aumento en la tensión eléctrica de su piel, como si ondas invisibles lo rodearan. Hugo apoyó el dedal junto al muñeco tren sobre la mesa plegable. Entonces, sin saber por qué, le susurró: no estás solo. Inmediatamente, la lámpara parpadeó y un eco suave repitió aquellas palabras dentro de la cabaña. La noche avanzó sin luna. Con el casco de la linterna iluminando un cuaderno de bitácora, Hugo volcó en él cada dato: los registros del sensor, los recortes de periódico, las notas del maquinista. Un golpe seco resonó en la puerta de la cabaña. El guardián de turno le advirtió que se acercaba una tormenta, pero la voz se quebró cuando divisó el dedal y el tren de juguete. ¿De dónde salieron?, preguntó con asombro. Hugo, sin apartar la mirada de la pantalla, murmuró: hace más de un siglo. Alguien ordenó cerrar este bosque a los vivos. El vigilante negó con la cabeza y salió, dejando a Hugo solo, con el peso de aquel juramento no pronunciado. Al alba, un alarido quebró el silencio. Salió disparado hacia el exterior. Daniel estaba de pie frente a la ventana, los dedos pegados al cristal, con la cara iluminada por la neblina matinal. Sus pupilas, antes vacías, brillaban con una luz tenue. Hugo inhaló con fuerza y alzó la mano para levantarlo. El niño giró la cabeza sin mirarlo y pronunció, en un murmullo distante: el túnel reclama su ofrenda. Aquellas palabras eran un mandato. El dedal se calentó en el bolsillo de Hugo, como si respondiera al llamado. Sin pensarlo, sacó el objeto y lo colocó en la palma temblorosa de Daniel. El amuleto desprendió una vibración leve. Daniel lo sostuvo con los dedos.
acercándolo al corazón. En el instante en que metal y carne hicieron contacto, una ráfaga de viento cruzó la pequeña habitación, abriendo la puerta con estrépito. Hojas secas y polvo volaron hacia el interior. Daniel alzó el dedal y giró sobre sus talones. Caminando hacia la estación, ahora apenas un centinela oxidado al fondo de la vereda. Cada paso parecía borrarlo de la realidad como si se suspendiera. En un limbo, Hugo corrió tras él. Al salir, descubrió que la cabaña había desaparecido, solo quedaba el claro cubierto de hongos y la vieja tolva. El sol golpeaba el paisaje con una fuerza inesperada, iluminando la estación con un resplandor fantasmal. Daniel subió los peldaños con una agilidad sobrenatural, como si el dedal le otorgara un permiso que nadie más poseía. Al llegar a la plataforma, el niño colocó la palma abierta sobre la madera carcomida. El metal del dedal se fundió con la tabla, soldándose en un chasquido sordo que resonó en todo el bosque. En ese instante, un tren sin conductor emergió de las sombras sobre las vías oxidadas. No emitía humo ni sonido de motor, solo un murmullo, grave como el canto de un acordeón desafinado. Las luces de la locomotora se encendieron, revelando un pasillo desierto con ventanales rotos que dejaban ver cortinas ondeantes. El túnel tras la estación pareció inhalar la escena, como si el paso del convoy reactivara su aliento. Daniel, con la mirada fija en la cabina vacía, alzó el dedal soldado a la madera y murmuró: «¿Es hora de partir?». Hugo alzó la voz para detenerlo, pero el viento desvió su palabra. Solo el crujido de las ruedas contra los rieles se acercaba cada vez más, arrastrando un eco de voces que cantaban en una lengua olvidada. El oficial dio un paso adelante, el suelo vibró bajo sus botas y el dedal, ahora incandescente, proyectó destellos de cobre que danzaban sobre los árboles. Los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa que no fue del todo humana, y entonces, al filo de un tren que desafiaba la muerte, el niño volvió su mirada a Hugo y susurró: «Nos vemos al otro lado». Con ese último aliento, la locomotora se detuvo en seco y un estallido de luz inundó la estación. Cuando la claridad se disipó, el tren y el niño habían desaparecido, dejando solo el dedal encajado en la madera, caliente como un corazón palpitante. Hugo, con el pulso en la garganta, avanzó hacia el amuleto. Sabía que, al tocarlo, sellaría su propio destino, convertirse en el nuevo guardián del bosque, o perderse para siempre en un viaje sin final. Al fin, respiró hondo y extendió la mano. El instante en que Hugo posó los dedos sobre el dedal, soldado a la vieja madera, un pulso de calor lo atravesó como un latigazo. Los contornos de la estación parecieron desvanecerse y el aire se volvió denso, cargado de una electricidad ancestral. Sintió la presión en su pecho intensificarse, y un zumbido grave resonó en sus oídos como el eco lejano de una locomotora sumergida en la tierra. Cada fibra de su cuerpo gritó resistencia, pero una fuerza invisible lo succionó, empujándolo a cruzar un umbral que jamás imaginó. Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje irreconocible. No había rieles ni óxido, el bosque era un laberinto de troncos retorcidos que se alzaban como columnas de una catedral funeraria. Una neblina púrpura flotaba entre los árboles, iluminada por briznas de luz iridiscente. Los hongos fosforescentes se multiplicaban en el suelo, formando runas ajenas a todo lenguaje humano. El viento, ahora casi imperceptible, murmuraba cantos infantiles en un dialecto saber olvidado. Hugo avanzó con cautela, sintiendo como el dedal latía contra su palma. Cada paso remecía la neblina, revelando a su paso figuras distorsionadas, siluetas de niños etéreos que danzaban entre raíces como marionetas frenéticas. Sus risas se filtraban en el aire, creando un coro disonante que le erizaba la piel. Trató de llamarlos, pero su voz se perdió en el vaivén de las hojas. Más adelante, halló un andén suspendido en el vacío, sin paredes, sostenido por vigas de hierro retorcidas. Sobre él, decenas de dedales idénticos al que llevaba relucían sobre tablones oscuros como fichas de un juego prohibido. Al acercarse,
comprobó que cada uno guardaba diminutas inscripciones, nombres difuminados de guardias de siglos pasados. Al leer uno, sintió un dolor agudo en la sien y una visión fugaz, un hombre con uniforme oxidado, con el mismo dedal en la chaqueta, arrodillado frente a un tren detenido. El rugido de aquella locomotora resonó detrás de Hugo. Se volvió y vio surgir un convoy hecho de niebla y acero ennegrecido. Sus faros no iluminaban, sino que absorbían la luz del entorno, proyectando un vacío absoluto en la dirección en que avanzaba. No había humo, solo un sonido palpitante, como latidos de un corazón monumento. Detuvo su marcha temblando, consciente de que aquel tren era la manifestación física de todos los niños que jamás regresaron. Una figura emergió del interior del último vagón, Daniel, pero envejecido, con el rostro marcado por los años y los ojos huecos. Sus labios se movieron en un eco de despedida mientras se apoyaba en la puerta. «Bienvenido, guardián», susurró con voz hueca. Hugo quiso extender la mano, pero el aire lo rechazó como si rozara ese Daniel fuera a tocar la muerte misma. El silencio cedió paso a un crujido metálico. El suelo vibró y Hugo comprendió que el dedal, caliente en su mano, lo anclaba a ese espacio liminal. Cada latido del objeto enviaba oleadas de energía que le atravesaban el cuerpo. Intentó soltarlo, pero un torrente de visiones asaltó su mente. Niños desaparecidos en otros bosques, guardianes que sucumbieron a la locura, trenes sin destino que recorrían dimensiones de sombras. Con voz temblorosa, Hugo preguntó qué esperaba de él. Una voz cavernosa respondió desde las profundidades del convoy: debía custodiar el paso de los espíritus que buscaban la vía de regreso. Si aceptaba, el bosque cesaría su sed de nuevas ofrendas. Si rechazaba, el umbral se cerraría para siempre, condenando a Daniel y a los guardianes anteriores a una existencia sin tierra ni cielo. El dilema lo desgarró. Sabía que, de negarse, pondría fin a todas las esperanzas de los niños extraviados. Sin embargo, aceptar implicaba sacrificar su propia voluntad. Sintió un sagrado peso en el pecho. Con un suspiro que se alargó como un lamento, asintió. En cuanto lo hizo, el convoy se detuvo. El estruendo cesó y la neblina empezó a disiparse. El andén volvió a su forma de madera vieja. Los dedales quedaron rígidos, fríos como el metal sin vida. El bosque recuperó sus contornos habituales, aunque las raíces se retorcían con gestos apenas perceptibles. Hugo notó que su mano seguía ardiendo, pero la quemadura no dejaba herida visible. En su lugar, el dedal ahora adornaba la chaqueta de su uniforme, encajado como un broche que ya no podía arrancar. Al abrir los ojos al verdadero bosque, descubrió el amanecer tiñendo de oro los pinos. La estación oxidada apareció en el horizonte, intacta y espectral como una pintura antigua. Buscó a Daniel, pero no lo encontró. Solo un leve susurro: «Tu guardián soy yo ahora». El viento lo acarició como confirmando que había tomado su lugar en la cadena interminable de vigilantes. Hugo se incorporó con el cuerpo agotado y la mente aturdida. Cada paso hacia la estación era un recordatorio de su nuevo rol. Sabía que una vez al mes el bosque abriría de nuevo ese pasaje, para que las almas perdidas se reconciliaran con lo posible. Él estaría allí, firme, sosteniendo el dedal que marcaba su juramento. Justo cuando el sol rozaba la copa de los árboles, escuchó un quejido suave, un crujido de raíles llegando de lo alto de la plataforma. Al asomarse, vio un pequeño tren de juguete girando sobre las vías, igual al que Daniel sostenía. Y, dentro de él, una diminuta figura le hizo un gesto de despedida antes de desvanecerse. Hugo respiró hondo y apretó el dedal contra su pecho. El bosque recuperó su silencio. Pero él sabía que, tras cada sombra, cada sonido o cada brisa, estaba atrapado un grito infantil esperando su turno. Con paso firme, se dirigió a la estación, dispuesto a custodiar el misterio que él mismo había desentrañado y sellado con un pacto de cobre. La luna llena emergía como un ojo plateado sobre las copas de los pinos cuando Hugo Ramírez regresó a la estación oxidada.
La quietud nocturna apretaba el aire contra su pecho, recordándole el juramento sellado con el dedal de cobre. Habían pasado 4 semanas desde su nombramiento como guardián. Tiempo suficiente para que la cicatriz de su decisión comenzara a arder en su interior. Aquella noche, las 24 campanadas del reloj municipal resonaron como un llamado. El bosque se preparaba para abrir de nuevo el umbral entre los vivos y los olvidados. Hugo desplegó su equipo en la plataforma, un foco de largo alcance, un altavoz para emitir la nana que Daniel entonó y una pequeña lámpara que proyectaba símbolos tallados en la madera de la antigua tolva. Colocó el dedal en un pedestal improvisado, asegurándolo con una tira de cuero. Cada detalle era esencial. El dedal no solo marcaba su autoridad, sino que guiaba a los espíritus a través del corredor de sombras. Cuando el reloj marcó las 12, un susurro escalofriante se alzó de entre los raíles. Un coro infantil, distante pero unánime, recitaba fragmentos de la misma nana. Como si un solo aliento atravesara todas sus gargantas, el viento cambió de dirección. De la neblina emergieron figuras translúcidas, un niño con la chaqueta hecha a jirones bailando en círculo, una niña con un oso de trapo roto que alzaba su mano paleoélfica. 2 hermanos cuyos rostros se fundían en una mueca de desesperación. Cada espíritu avanzaba con paso flotante, dejando tras de sí un rastro de polvo plateado. Sus voces temblorosas repetían: «Duérmete, chiquillo, que el tren sin conductor». Imponiendo un ritmo hipnótico, Hugo alzó el altavoz y empezó a entonar la nana con voz grave y pausada, modulando cada sílaba para armonizar con el coro etéreo a medida que la nana cobraba fuerza. Los espectros comenzaron a moverse en columna, acercándose al túnel que aparecía ante ellos como un portal de raíces y piedra húmeda. Sin embargo, en el borde de esa hilera, un lamento más profundo se elevó, distorsionando la melodía. Hugo giró el foco y descubrió una sombra alargada, la figura fosilizada de un hombre con boina de maquinista y chaleco remendado. No tenía rostro, solo un agujero negro donde deberían estar los ojos. Su voz como el chirrido de un freno de vagón. Preguntó quién osa convocar a los niños del siniestro vagón. El legado del conductor sin rostro era un eco maligno. Él había sido el primer guardián, aquel que fracasó al no cumplir su promesa y abandonó el amuleto de cobre clavado en la tolva. Su alma quedó atrapada en una obsesión por retomar el control del bosque, alimentándose de la confusión de los espíritus. Avanzó hacia Hugo, arrastrando un aire glacial que apagó las antorchas que iluminaban la estación. Al contacto de su presencia, la nana se distorsionó en un aullido y los niños alzaron la voz en un grito coral que heló la sangre del oficial. Hugo sostuvo el dedal con firmeza y alzó su voz por encima del estruendo. Los que buscan descanso, encuentren paso. Los que anhelan regreso, hallen el camino. Con cada palabra, un halo anaranjado brotaba del amuleto, esparciéndose en ondas concéntricas. El conductor se detuvo. Sus miembros se agitaron como varas metálicas y el agujero en su rostro exudó. Una niebla tan densa que ocultó al bosque entero por segundos. Pero el resplandor persistente del dedal quemó la sombra, hueciendo un arco de luz que atravesó la oscuridad y penetró en el alma de los espectros infantiles. Uno tras otro, los rostros translúcidos recuperaron expresiones de alivio. El niño de la chaqueta raída alzó los brazos y se transformó en un haz de luz titilante, atravesando el portal con un murmullo de agradecimiento. La niña sujetó su oso con fuerza. Giró una última vez y pasó libre hacia lo que quedaba del túnel. Los 2 hermanos entrelazaron sus manos y se desvanecieron con un suspiro. Solo quedó el conductor, detenido en el centro de la vía, retorciéndose como un remolino de niebla y acero. Hugo concentró su mirada en el amuleto y pronunció en voz baja la última estrofa de la nana. «Duérmete, chiquillo, que el tren sin conductor jamás despertará». El eco de esas palabras detonó como un latido en el corazón del bosque. La sombra del conductor se desmoronó en pedazos de carbón y salió arrastrada por el viento, ahogada en un quejido seco. La neblina retrocedió.
devolviendo la vista a los troncos y al cielo. La estación recobró su forma oxidada, los raíles brillaron con el reflejo de la luna, y el dedal, ahora frío, reposó junto a las huellas que habían dejado los niños al cruzar el umbral, cuando Hugo recogió el amuleto. Las primeras luces del alba comenzaron a teñir de púrpura el horizonte. Allí, en la plataforma, encontró un último recuerdo de Daniel, un pequeño silbato de latón, desgastado, apoyado sobre el travesaño. Al soplarlo, sonó una nota suave y breve. Un eco de despedida que se desvaneció en el viento. Entonces, comprendió que cada melodía, cada susurro, era un fragmento del coro inmortal que él ahora dirigía, exhausto pero victorioso. Guardó silbato y dedal bajo la chaqueta. Sabía que la siguiente convocatoria llegaría en 30 días y que otras voces olvidadas vendrían a reclamar su paso. Aún así, la certeza de haber cumplido su primera misión le infundió una calma sagrada. El bosque volvió a su silencio habitual. Pero Hugo estaba despierto para escucharlo. La noche 4 contó con un silencio más pesado de lo habitual. Hugo Ramírez volvió a la estación arrastrando el cansancio en cada paso. Pero la determinación ardía en sus pupilas. Habían transcurrido 30 noches exactas desde aquella primera convocatoria de las almas infantiles, y el bosque, fiel a su naturaleza caprichosa, anunciaba un segundo asalto. Aquella bruma menguante traía consigo un murmullo diferente, menos infantil y más profundo, el eco de una voz antigua, emisaria de una voluntad que rozaba la brutalidad. Hugo preparó el altar improvisado con meticulosidad quirúrgica. Sobre la tolva carcomida colocó el dedal de cobre suspendido por correas de cuero. Al lado, el silbato de latón que Daniel le dejó como símbolo de gratitud. Y más allá, el cuaderno de bitácora abierto en la página donde anotó: el guardián paga con su voluntad. Encendió las linternas estratégicamente colocadas en los 4 puntos cardinales de la plataforma y desempolvó el altavoz. Esta vez no usaría solo la nana. Había sumado un canto de ruinas, un himno ancestral que leyó en un pergamino del archivo de la estación. Que crujan las vías y reclamen su voz. Que las raíces retuercen el velo de la razón. Con el primer acorde, el bosque se rasgó en un aullido interminable. El aire se llenó de polvo plateado y surgieron figuras doblegadas por cadenas de tierra oscura. No eran solo niños, el coro de esta convocatoria incluía sombras aladas, rostros sin boca, manos extendidas como garras quietas y la aparición esporádica del maquinista sin rostro, acechando tras los troncos. Cada uno de esos espectros buscaba venganza o rescate y convergían en la boca del túnel, donde las entrañas de la tierra emanaban un calor siniestro. Hugo alzó el altavoz y anunció con voz firme: guardianes caídos y almas sin descanso, yo convoco vuestra vindicación y os ofrezco transición. La vibración de sus palabras escaló por las vigas carcomidas y se fusionó con las notas del himno de ruinas. El dedal en su pecho comenzó a latir, enviando pulsos de luz rojiza hacia el suelo. Las figuras se detuvieron conteniendo su avance, hipnotizadas por el ritmo metálico. Hugo entendió que aquello era la llave, la melodía podía comandar la multitud espectral. El maquinista sin rostro avanzó primero, arrastrando un monótono chirrido ferroviario. Sus manos sin piel fueron a buscar el dedal. En ese instante, Hugo se percató de que no bastaba con cantos o símbolos. Debía pagar con algo muy propio. Desabrochó la camisa de uniforme y deslizó el amuleto al interior de una pequeña bolsa de piel. El dedal iba dentro, pero el cordón de cuero debía amarrarlo a su muñeca. Sintió un pinchazo cuando ajustó el nudo, como si un anillo de fuego se cerrara sobre su carne. Acepto ser prisionero de este pacto, declaró con la mirada fija en el rostro hueco del maquinista. Mi voluntad es moneda de este bosque. Al pronunciar esas palabras, el piso tembló con violencia. Las anticipadas voces infantiles se elevaron en un gemido coral, respondiendo con un amén remoto que hizo crujir las maderas. Una brisa gélida barrió la plataforma, haciendo bailar los hongos fosforescentes y arrancando hojas muertas de los árboles.
El propio altavoz tintineó, retroalimentando un eco que quebró los límites del espacio. Entonces, el maquinista extendió la mano sin rostro. En su palma apareció un dedal oxidado, idéntico al de Hugo. Lo sostuvo en alto con solemnidad. Hugo comprendió, aquel era el reflejo del pacto original, la copia invertida de su amuleto. Al fundir su dedal con el de la figura, cerraría el juramento, pero liberaría una descarga de energía que podría arrastrarlo a otro plano. Era el punto de no retorno, sellar el umbral por un ciclo más, o rechazar el ardid y dejar quebrar el vínculo para siempre. La multitud espectral aguardó, expectante. Los niños se acercaron a los pies del maquinista, agarrando sus barras de acero como si quisieran ayudarlo. Las sombras aladas dieron vuelta alrededor de Hugo como murciélagos de ceniza. Cada latido que el dedal le enviaba al pulso era una señal de urgencia. El tiempo se agotaba. Hugo levantó la bolsa, desabrochó el nudo y extrajo con cuidado el dedal bruñido en cobre. Lo limpió con el dorso de la mano y lo alzó hacia el espectro, por las vías y por las voces olvidadas. Selló este pacto. El dedal se fusionó con el del maquinista en un destello que cegó las linternas. El estruendo fue como un choque de trenes subterráneos. Las figuras espectrales dieron un salto hacia atrás, liberadas de la esclavitud de las cadenas de tierra. Una lluvia de partículas doradas se desprendió del cielo y envolvió a Hugo, posándose en su piel como un rocío sacro. Cuando la luz menguó, el maquinista sin rostro había desaparecido, y con él las sombras aladas se disolvieron en columnas de humo gris. El coro infantil entonó la nana por última vez, pero sin dolor ni ruegos. Esa vez era un canto de gratitud. Los niños alzaron sus manos, desvaneciéndose en hilos de luz que ascendían por la boca del túnel sellado. Las risas se cerraron lentamente, arrastrando consigo cualquier rastro de fisura. La estación, una vez corroída por la humedad, recuperó sus contornos habituales, aunque cargados de una quietud nueva, más profunda. Hugo cayó de rodillas, exhausto. El dedal volvió a reposar en su pecho, frío y silencioso, pero siempre presente. En su bitácora anotó: la voluntad pagada acuñó un mes más de tregua. La estación se calma, pero el bosque no olvida. Guardó el cuaderno, el silbato y el amuleto en la bolsa de cuero y se levantó con esfuerzo, consciente de que su condición de guardián acababa de endurecer su vínculo para siempre. Al mirar hacia el sendero de tierra que volvía al pueblo, percibió un susurro suave. El viento lleva nombres y el bosque le devolvió el suyo. Hugo, custodio de una verdad que pocos contemplan, emprendió el regreso con pasos cansados pero firmes. Cada crujido de la tolva al alejarse sonó como un pulso final de aquel juicio. La luna aún reposaba en lo alto, vigilante. Hugo apagó las linternas, recogió sus herramientas y emprendió la caminata que lo devolvería a la cabaña. Pero bajo sus botas, el suelo guardaba el eco de un pacto inquebrantable. Has sido testigo de un pacto tan antiguo como las raíces que entrelazan este bosque. Un viaje que comenzó con un niño perdido y terminó con un guardián consagrado al murmullo de las sombras. Felicidades por llegar hasta aquí. Pocas almas poseen la paciencia y el coraje para internarse tan hondo en un relato donde cada crujido del suelo y cada susurro en la neblina cobra un significado propio. Tu resistencia ha sido tan firme como la madera de la vieja estación. Solo los más valientes soportan el peso de una historia que exige entregar un fragmento de la voluntad. Tú que escuchaste el crujido de las vías abandonadas, que sentiste el pulso ardiente del dedal y acompañaste a Hugo en su viaje liminal, mereces reconocimiento por no apartar la mirada ante lo desconocido, para identificar a los verdaderos guardianes de este canal. Te invito a comentar la frase "soy el eco de la niebla púrpura" al pie de este video. Con ella demostrarás tu compromiso y explicarás por qué aceptaste el desafío de atravesar este umbral narrativo. Solo quienes se atreven a pronunciar esas palabras comprenden el juramento que une a los que transitan entre luces y sombras. Comparte este relato con aquel amigo curioso que busca respuestas en lo
Invisible, al hacerlo, estarás extendiendo un puente de palabras que conecta a más exploradores con el latido secreto del bosque. Cada vez que palsis compartir, cavarás un sendero nuevo para que otros se enfrenten a sus propios miedos y conozcan el precio de un pacto ancestral. Si este viaje te ha hecho sentir el frío del túnel y el calor de un juramento, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu suscripción es un acto filosófico, como quien enciende una linterna antes de adentrarse en la caverna del misterio. Te conviertes en custodio de historias que solo se revelan a quienes mantienen viva la llama de la curiosidad. Recuerda que cada me gusta es un voto por descender más profundo en los secretos que habitan cada sombra. Con tu apoyo, YouTube enviará estas crónicas oscilantes a quienes aguardan una puerta que conduce a lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en El Niño del Bosque. Tu presencia al final de este pasaje demuestra que no temes mirar más allá del umbral. Sigue atento a nuevas convocatorias nocturnas. El bosque siempre conserva rincones donde susurra lo invisible, esperando que alguien, como tú, responda con valor. Hasta pronto. Amante de lo desconocido. Nos reencontraremos donde las raíces guardan susurros y los ecos jamás mueren.